Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Carla. Congresista Carla, es la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Benítez. Este día se ha estado hablando mucho de la ética, de los valores, de la corrupción. En estos momentos estamos hablando de un congresista que su bandera siempre ha sido la corrupción, que dice que es consecuente con combatir la corrupción. Yo pienso que él no es nada ingenuo para saber que ese proyecto, por más mínimo, lo estaba beneficiando a su familia. Para mí es lo mismo robar un sol o robar 1 millón, señor Díez-Canseco. Y eso yo pienso que también es claro para usted, que lucha. Aquí sí hay conflicto de intereses. Y entonces acá no hay consecuencia, porque cuando se ha juzgado al señor Romero, presentó un proyecto, pero nunca ha sido debatido. Como usted está diciendo que el suyo no ha sido debatido. Y usted votó para sancionar al señor Romero. Así como el resto de las personas que hoy día lo defienden, el caso de la señora Monte, el caso del señor Guevara, el caso mismo del señor Bedoya, que dice que sí hay conflicto de intereses, pero que ese proyecto no fue debatido. Y sí votó por sancionar al señor Romero. Entonces acá, ¿de qué hablamos? Concluya, congresista, tiene una interrupción. La medida es para todos. Si ustedes mismos de su propia bancada juzgaron al señor Romero en un proyecto que dice que se beneficiaba él mismo, pero nunca se debatió, entonces juzguemos con la misma vara a todos, especialmente con la experiencia de 45 años que él mismo está diciendo que tiene en la política y combatiendo la corrupción. Ese 0.0050 beneficia a su hija, beneficia a su ex esposa, beneficia al señor Berkemeyer, su amigo. Sí hay un conflicto de intereses acá, señor. Entonces yo pido ser justos acá. Y hemos visto el caso anterior, que si el señor, como dije anteriormente, Llover estuviera acá sentado, ninguno de ustedes hubiera votado a favor, sino en contra, para que sea suspendido 120 días más. Seamos consecuentes, señores, siempre. No juzguemos por conveniencia. Congresista Benítez. Presidente, me pide una segunda interrupción al congresista Díez-Canseco. Congresista Díez-Canseco. Señor presidente, se ha pedido ser justos y se ha dicho que aquí hay un poquito de beneficio. Un poquito de beneficio. Aquí hay un beneficio para todos, como hay un beneficio para todos con el seguro, como hay un beneficio para todos con el cambio de legislación laboral rural, que la tiene detenida una comisión para no mejorar las condiciones de los trabajadores del campo rural, para beneficiar sectores agroexportadores, sectores que tienen propiedades en el agro y sin embargo mutis por el forro en este terreno, mutis por el forro. Y ahí no se agita la congresista que se agitó frente al tema. Miles de hectáreas, ¿ah? No se agita. No se agita tampoco que no se presenten personas que tienen procesos abiertos ante el Poder Judicial y durante años son aparadas por el Congreso. Se agita porque se devuelve derechos a acciones laborales para que tengan derecho de gestión de propiedad. Concluya, congresista, esta interrupción. Papeles que tienen seguridad y tienen, señor, la curiosa versión de decir de que es personal, porque no importa que hayan 2.000 millones de AFPs donde están el fondo de todos los jubilados en este terreno y que por eso no es nacional y que además se ha presentado una ley para favorecer a un amigo. ¿Ustedes creen que porque un señor pone en el Twitter al señor Berkemeyer en Ibiza tomándose tragos y en una borrachera, yo soy responsable de eso? Háganse responsables entonces pues de los tiros en la nuca que Montesinos, el asesor de Fujimori, le metió a los estudiantes. Háganse responsables. ¡Qué curioso! O sea, para eso no son responsables. Para el salvataje el Banco Vice no son responsables. Para el salvataje el Banco Latino no son responsables.
para que la banda de los camellos sean los asesores del Contralor Casolay. No son responsables. ¿Qué? Bien, concluido, señor congresista Benítez. Gracias, presidente. Hace pocos minutos, en la intervención de dos parlamentarios, se habló de un dictamen de la Comisión de Constitución y se dijo que el dictamen declaraba inconstitucional lo que hoy día se está discutiendo. Incluso se mencionó que yo era uno de los firmantes del dictamen. Yo, es cierto, lo firmé, he podido conseguir copia del dictamen, señor presidente, y si me permiten, para ilustración del Pleno, sería bueno decirles en qué consistía ese dictamen, a qué se refería el dictamen. Y ese dictamen dice como conclusión que se refiere a la tercera y cuarta disposición complementaria de un proyecto de ley. No se refiere al tema de fondo de la ley. Y se refiere claramente al decir, en tal sentido, los tenedores de acciones de inversión tendrían mayor acceso a la información de la sociedad que los propios accionistas comunes, afectando de esa manera el derecho de propiedad y el derecho de libre empresa contemplados en los artículos tal y tal de la Constitución. ¿Y qué tiene que ver esa declaratoria de inconstitucionalidad con lo que hoy día se está investigando? Absolutamente nada. Entonces, el argumento que utilizan para decir que es inconstitucional y que se discutió, ya lo dijo una comisión, no encaja en este tema. No tiene absolutamente nada que ver. Señor presidente, no puedo dar interrupciones porque ya di las dos. Entonces, que no se sorprenda al Congreso, señor presidente. Cuando uno quiere acusar, denunciar o sancionar a una persona, al menos hay que leer, al menos hay que hurgar, buscar, pesquisar, investigar, indagar, averiguar, tratar de ser coherente, señor presidente. Yo he escuchado la exposición del colega Javier Díez Canseco y realmente ha quedado clarísimo que no se ha cometido ninguna infracción. Más allá de las discrepancias que puedan haber, que yo comprendo que los grupos políticos se puedan enfrentar, que incluso pueda yo tener en algunos temas discrepancias con Javier Díez Canseco, como el tema de la libertad de expresión, donde yo creo que debería despenalizarse y Javier ha dicho que no. O algunos que creen, como Javier, que debería haber revocatoria de congresistas, y yo no la creo, yo creo que debería haber renovación por tercios. Pero eso no me puede llevar a después buscar un apasionamiento para buscar que sancionara a un opositor, señor presidente. Yo he conocido a Javier Díez Canseco hace 25 años, cuando entré a trabajar al Senado de la República, y en los temas de derechos humanos, él era senador y yo era un asistente, presidente. Y aprendí los temas de derechos humanos acompañado de senadores de aquella época que eran verdaderos luchadores sociales, que eran parlamentarios que estudiaban, que se forjaban, que se preparaban para el debate y discutían con argumentos. En esa época, señor presidente, el Senado de la República tenía una fortaleza de ser la Cámara Revisora. Hoy en día, a veces los apasionamientos originan esta clase de situaciones. No hay aquí en el hemiciclo ningún representante del APRA, pero sin ánimo de ofenderlos, porque lo que voy a decir no es una ofensa, quiero recordar una frase que dijo Aya de la Torre alguna vez: mortal, haz que tu odio no se convierta en inmortal. Señor presidente, si aquí hay algunos políticos que le pueden tener odio a Javier Díez Canseco por su lucha contra la corrupción, por su defensa de los derechos humanos, por las múltiples acusaciones que ha formulado y que muchos de los denunciados están presos, eso no nos puede llevar a buscar que extraer situaciones forzosas para aplicarle una sanción. Esas tesis y esas hipótesis y ese grupo de trabajos yo no los comparto, señor presidente. Mi bancada, antes de venir a este debate, hemos conversado del tema. No teníamos una posición clara. Dijimos, vamos a escuchar el debate y luego de ello vamos a definir. Compartimos con algunos colegas que los temas de ética son temas de conciencia, señor presidente. Y en ese sentido, en tema de conciencia, cada uno de nosotros va a votar conforme manda nuestra conciencia, señor presidente. Y la mía, que es transparente, limpia y pura,
votará en contra, señor presidente, de una sanción contra Javier de Canseco. A mí no me quita el sueño pensar en muchas cosas como otros que a veces no pueden dormir o amanecen con jaqueca, señor presidente. Yo puedo andar tranquilo. Mis trabajadores actúan correctamente, no falsifican documentos para denunciar a nadie. Para que concluya, congresista. Gracias, presidente. Y al menos siempre he tratado de inculcar la honestidad, la transparencia y la lucha por los derechos humanos. Nunca fraguamos documentos, nunca actuamos incorrectamente, ni menos le clavamos puñaladas a ningún parlamentario. Siempre decimos las cosas como deben ser. Y termino, señor presidente, recordando que ese dictamen al que se ha hecho alusión no tiene absolutamente nada que ver en este tema y que, tal como lo ha expuesto Javier de Canseco, no ha cometido ninguna infracción al Código de Ética Parlamentaria. Gracias, señor. Bien, congresista Coa. Presidente, muchas gracias. Bueno, en primer término, señor presidente, distinguidos colegas, quiero señalar señor presidente, nos están solicitando una interrupción. Tiene la interrupción, congresista Salgado. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Yo quiero creer que el congresista Benítez se equivoca y se ha molestado mucho cuando le he mostrado su firma, y cuando vino hasta aquí me dijo: ¿mi firma? ¿No me la han falsificado? Porque ya anteriormente parece que la habían falsificado en otro evento, ¿no? Entonces, sí, señor, sí es vinculante, porque con una cuestión previa, ese dictamen que se estaba discutiendo en el proyecto de los 11 dictámenes que se estaba discutiendo en el Pleno del Congreso, por una cuestión previa pasa a la Comisión de Constitución. Es el Pleno el que le ordena a la Comisión de Constitución que vea este tema. Y entonces es ahí que Constitución se pronuncia con la firma del señor Benítez, y en vez de que sea con un carácter obligatorio o confiscatorio, se dice que sea voluntario, o sea que sí es vinculante. ¿No quiere reconocer el congresista Benítez que ha hecho una cosa buena? Y me da risa cuando él dice, pues, esto es una persecución política. No, señor Benítez, simple y llanamente aquí, sin apasionamiento. Concluya, congresista. Sin apasionamiento, señor, lo que estamos haciendo aquí es un debate alturado de una acusación que se le ha encomendado a la Comisión de Ética. Y cuando usted dice, yo no clavo puñales por la espalda, pero le está diciendo directamente al señor Julca que él es el que ha llevado a sus empleados a acusarlo a usted, sí le está tirando un puñal por la espalda. Sí se lo está tirando, ahora que no se lo devuelva, pero a mí me da risa porque en estos casos, si Perú Posible se junta con posiciones como Benítez. Por eso digo, Dios los cría y ellos se juntan. Gracias, congresista. Congresista Coa. Señor presidente, me están solicitando una segunda interrupción. Congresista Benítez. ¿Sí? Gracias, presidente. La intervención de la congresista Salgado me obliga a hablar una vez más. Yo no clavo puñaladas por la espalda. Yo, cuando denuncio algo, voy y presento la denuncia a la Fiscalía, como lo he hecho en este caso. He ido a la Fiscalía Anticorrupción, a la segunda, y he denunciado a esos trabajadores que han falsificado firmas para denunciarme por hechos falsos. Yo no clavo puñaladas de decirle hola hermano y después le clavo el puñal en la espalda. Yo voy y denuncio, porque actúo con transparencia, y cuando hay que denunciar algún tema hay que hacerlo. Y además, señor presidente, la señora Salgado no ha leído, parece, la conclusión de ese informe. Es cierto que había un debate en el Pleno, que se pidió por la Comisión de Economía que pase a Constitución, pero ¿cuál es la opinión de Constitución? Es sobre la tercera y cuarta disposición complementaria del proyecto de ley. Y las disposiciones complementarias no son los textos de los proyectos, señor presidente, se refiere a cosas distintas. Por eso digo una vez más, hay que leer. Congresista, concluya, congresista Benítez. Presidente, por eso hay que leer, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que analizar, y si no se sabe, se pregunta, señor presidente. Los podemos orientar, los podemos ayudar, aún están a punto de ser salvados. Gracias.
Congresista Coa. Señor presidente, creo que es necesario recomendar, señor presidente, que en un país tan diverso como el nuestro hay que tener la tolerancia política para enfrentar a un adversario político de una trayectoria política reconocida nacional e internacionalmente con argumentos políticos. Las ideas, señor presidente, se combaten con ideas. Nosotros, personalmente, respetamos, señor presidente, y ponderamos y auspiciamos de que en nuestra patria haya pensadores neoliberales, ortodoxos, haya políticos socialdemócratas, cristianos, etcétera. No estamos obligados a compartir sus puntos de vista, su visión de desarrollo, y entonces un parlamento como el nuestro se adecenta cuando los argumentos se combaten con argumentos, y no como en este caso, señor presidente, cuando hay una nítida, una clarísima intencionalidad política de querer perseguir, de querer liquidar, señor presidente, políticamente a un adversario que tiene una trayectoria reconocida. Permítaseme, Javier Díaz-Canseco ha estado vinculado al movimiento popular desde muy joven, y entonces, señor presidente, con mucho respeto, no se le quiere perdonar que fuera asesor sindical de obreros mineros todavía en los años 71, 77, de que haya estado fuertemente vinculado al movimiento campesino, de que fuera deportado, como ha sido ya señalado en este hemiciclo, por la dictadura de Morales Bermúdez, por haber sido constituyente y encabezar investigaciones y denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridos en el periodo de la Junta Militar, por que fuera autor, señor presidente, de importantes denuncias e investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en los años aciagos del terrorismo senderista y la represión indiscriminada, los casos Acomarca, Cayara, la matanza de los penales, etcétera, donde tuvo activa participación, porque fuera fundador de la Izquierda Unida, porque presidió comisiones investigadoras del dólar MUC en el periodo 85-90, poniendo al descubierto la corrupción, el manejo cambiario y la fanfarria fiscal en este gobierno, porque denunció e investigó el espionaje telefónico del SIN en 1990, comprobándolo y logrando que se remueva al general Díaz, jefe del SIN, etcétera, porque enfrentó el autogolpe y por muchas otras acciones. Creo que es momento, señor presidente, de superar estos enconos y que este nuestro hemiciclo dé una expresión de tolerancia, de respeto a la diversidad nacional, y no continuemos manchando la acción política que tanto daño viene causando a la imagen del Parlamento. En referencia, señor presidente, específicamente al asunto del proyecto de ley que tanta controversia está generando en este momento, es evidente y es nítido de que lo que aquí se ha pretendido es superar esta situación de accionistas, de la presencia de accionistas de segunda categoría, poseedores de acciones de inversión, para convalidarlos y poder beneficiar a cientos y miles de personas que poseen acciones de inversión y poder tener derecho a la gestión, a la utilidad, etcétera, de algunas empresas. El proyecto, como ha sido señalado, señor presidente, que propone el canje de acciones de inversión por acciones comunes en función del valor nominal de las mismas, de acuerdo a su artículo 4, es decir, propone no una por una el canje,
sino un canje respetando la proporcionalidad entre acciones comunes y las acciones de inversión. Por ejemplo, en el caso de la empresa Bacus, Concluya, congresista Coa. en el caso de la empresa Bacus, decíamos, se tendrían que canjear 10 acciones de inversión por una acción común. ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está el beneficio de quienes en este momento poseen acciones de inversión? Vuelvo a reiterar, si alguien posee una acción común que vale 10 soles, haciendo una analogía bastante sencilla, primaria, y una empresa como la Bacus tiene, señor presidente, un valor de acciones comunes de 10 soles, y alguien quiere cambiar una acción de inversión que cuesta 1 sol, tendría que juntar 10 acciones de inversión para adquirir una acción común. Creo que esa simple ecuación pinta de cuerpo entero, señor presidente, de que aquí no ha habido intereses subalternos. Dele tiempo para concluir. Solicito que se lea, señor presidente, que se vuelva a leer el artículo 4 en su inciso E, respecto al tema de las normas de conducta en el ejercicio del cargo parlamentario del Código de Ética, señor presidente, donde nítidamente se señala y se da cuenta de que no se puede acusar a un parlamentario cuando ni siquiera se ha agendado el proyecto de ley, cuando ni siquiera se ha puesto en comisiones, señor presidente. Solicito que se lea, señor presidente, el artículo 4, inciso E, del Código de Ética. De lectura. Código de Ética Parlamentaria, capítulo 2, artículo 4, de las normas de conducta en el ejercicio del cargo parlamentario, inciso E. En el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá hacer explícitas tales vinculaciones. Bien, concluya. Sí, presidente, que hace referencia al debate, a la discusión y a la investigación, algo que no ha sido agendado, algo que no ha entrado a comisiones, algo que no ha sido abordado en ninguna comisión, no ha tenido este carácter, señor presidente. En consecuencia, en un hipotético caso negado de que hubiera habido esta intencionalidad, quizá hubiera correspondido al congresista Javier Díaz Canseco inhibirse, por ejemplo, del debate de este tema, o de participar en una votación. Esto está claro, señor presidente, conforme ha sido referido por el relator. Gracias. Congresista Laya. Me está pidiendo la interrupción, congresista Espadaro. Congresista Espadaro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lay. Presidente, lamentablemente estamos dando nuevamente un espectáculo bochornoso a la opinión pública. Me parece que el congresista Díaz Canseco ha dado clases intensivas de derecho bursátil, porque ahora todo el mundo sabe de bolsa, todo el mundo sabe de las acciones y cuánto valen. Se ha hablado hasta frases bíblicas, presidente. Yo voy a sacar una con mucho respeto: por tus acciones te conoceré. Presidente, creemos que no se está juzgando la trayectoria de un congresista ni los pergaminos. No se está juzgando, como dijo el congresista, si ha sido asesor sindical. A lo mejor ha sido asesor sindical de los agentes de bolsa, nadie sabe. Pero aquí se está jugando algo concreto, hechos concretos, presidente. No demos este espectáculo, y la verdad, presidente, que debe reconocer, como ha reconocido, que ha habido una falta ética que debe inmediatamente ser sancionado, y que, por supuesto, con ese escarmiento no lo vuelva a hacer, presidente. Muchas gracias. Congresista Laya. Bien, gracias, señor presidente.
Solamente quiero aclarar algunos puntos y dejar sentado una posición con relación a este tema, que como ya se ha dicho, nos está llevando ya demasiadas horas. En primer lugar, se ha mencionado muchas veces el informe de la Secretaría Técnica como informe light, como el informe light, ¿no? Ese es un informe que la Secretaría Técnica prepara para la comisión, pero quien decide al final de cuentas es la comisión democráticamente. Y justamente por respeto a esa decisión democrática de la comisión por mayoría, es que como presidente firmé ese informe con la reserva porque no estaba de acuerdo con un determinado punto. Pero así es, estamos viviendo una democracia y tenemos que respetar las decisiones mayoritarias. Esa es la razón también por la cual durante el debate yo no he participado, ni siquiera en la presentación del informe he dejado a que un miembro de la comisión que estaba de acuerdo con esa decisión mayoritaria lo presentara. Ahora, con relación al segundo punto, que tiene que ver con la afirmación de la comisión de que el congresista Díaz-Canseco debió hacer explícita su vinculación y la de su familia con este proyecto de ley a través de las acciones de inversión que ellas poseían. Se ha mencionado mucho el reglamento y que el reglamento dice textualmente que solamente cuando se debate o aprueba o investiga o se discute se debe ser explícita. Hay que entender el Código de Ética en su espíritu. Estamos hablando de ética, no estamos hablando de derecho penal, ni siquiera derecho administrativo. Estamos hablando de derecho parlamentario, en el cual la ética es lo prioritario. En el derecho penal y en el derecho administrativo, la ley pone mínimos de conducta. Es decir, tú te conduces o actúas por debajo de esta norma, de este mínimo, se te castiga. Pero en ética hablamos de ideales de conducta. Y el Congreso tiene que estar regido por ese ideal de conducta. Por eso se habla de principios. Principio de honestidad, principio de integridad, principio de veracidad, principio de transparencia. Lo que se quiere es que el Congreso actúe en el ideal de conducta. Por eso es que cuando hablamos del proyecto de ley y que no se había discutido todavía y por lo tanto no había obligación, ¿qué pasa si yo, como ya creo que se ha mencionado anteriormente por otro congresista, yo presento un proyecto de ley que me va a favorecer o va a favorecer un familiar mío? Entonces yo lo presento, no digo nada y simplemente no discuto, no debato. Entonces voy a lograr que otros aprueben un proyecto de ley que me va a beneficiar, pero yo lo he presentado. Esa es la razón, por el espíritu de la ley, el espíritu del código, es que la Comisión de Ética hace la proyección, hace la extrapolación de que si es necesario hacer explícito para discutir, para aprobar, para, en fin, debatir, mucho más debe ser necesario para presentar un proyecto de ley. Porque estamos hablando, repito una vez más, de principios. Se ha hablado del derecho administrativo, que tiene conceptos como taxativo, como tipicidad. Eso no funciona en ética. En ética son principios. Y el principio de transparencia está por encima. El principio de veracidad. El principio de honestidad. Y por lo tanto, si yo voy a presentar un proyecto de ley que me va a beneficiar, yo tengo que decirlo. Ahora, es verdad, nunca se ha dicho antes. ¿Perdón? Bien, me pide una interrupción el congresista Guevara. ¿A quién lo concede? ¿Al congresista Mesías o al congresista Mavina? Te pregunta que a quién. No, al congresista. Al congresista Guevara, por favor. Ya he tenido Mesías. una interrupción con el congresista Espadaro. Ya, congresista. Dígame usted a cuál le concede.
A Mesías Guevara. Okay. Gracias, congresista Lai. Colegas congresistas, estamos escuchando atentamente al presidente de la comisión hablar de ética. Me imagino que también estará implícitamente hablando de lo que es valores, axiología, ciencia de los valores, principios fundamentales. En virtud de ello, señor presidente de la Comisión de Ética, una vez más, le invoco, ya no privadamente, sino públicamente, que ponga orden a su comisión. Porque dentro de su comisión, señor presidente, hay personas que el único objetivo que tienen, hacer política con la honra de los congresistas, olvidándose que los congresistas hemos sido elegidos a través del voto directo, secreto, universal. En virtud de ello, señor presidente, si evocamos o invocamos a los principios, éticas, valores, axiología, debemos ser coherentes, señor presidente. Por eso hace un momento le preguntaba, y le vuelvo a preguntar una vez más. Dele tiempo, por favor. ¿Por qué, señor presidente, no nos dice públicamente una vez más cómo fue el sentido de la votación de los integrantes de la comisión? Por ejemplo, en el tema del congresista Valqui. ¿Cómo fue? Le vuelvo, por favor, le invoco, le imploro, que nos diga cómo fue el sentido de la votación, dentro, en privado, porque no podemos ser incoherentes. Tener un comportamiento en la vida pública y otro comportamiento en la vida privada, en honor de sus palabras. Yo también soy cristiano, señor pastor, y tengo una profunda formación espiritual, metafísico, filosófico, señor presidente. Y una vez más, señor presidente, como dijo el congresista Heriberto Benítez, dejen hablar pues, señor presidente. Diríjase a la presidencia. Señor presidente, que dejen hablar. ¿Qué pasa? ¿Por qué les incomoda? Diríjase a la presidencia. Señor presidente, por su intermedio, que dejen hablar. ¿Por qué se incomodan? Retomo las palabras de Heriberto Benítez cuando dice, hay que prepararse. Y voy a ser, señor presidente, por su intermedio, voy a ser claro y contundente. Congresista Lai, puede usted continuar. Son temas que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando ahora. Quiero volver a repetir, la ciudadanía, la Constitución, esperan que este Congreso actúe con altura, con dignidad, que seamos realmente modelos de ciudadanía. Por algo se llama a los congresistas padres de la patria, madre de la patria. Y un padre o una madre tiene que ser modelo de conducta. Por eso es que estamos hablando de un derecho parlamentario y no un derecho penal. No tenemos que conformarnos con lo mínimo, porque cuando nos basamos en la ley, en lo penal y aún en lo administrativo, pues la tendencia es a sacarle la vuelta a la ley o vivir con el mínimo, bajar tanto pero no llegar a infringir para que no me castiguen. No se trata de eso el Congreso de la República. Se trata de comportarse lo mejor posible para ser modelos de ciudadanía. Esa es la razón, señor presidente, por la cual nos basamos en un código de ética y en base a principios, no en base a leyes de prohibiciones, sino en base a principios. Y en estos principios tenemos que hablar de transparencia. Esa es la razón por la cual la Comisión recomendaba en su primer informe, que luego la Comisión ya
cambia porque encuentra la comisión, como comisión, encuentra sí conflicto de intereses. Debe tiempo, por favor. El informe de la Secretaría, con relación al segundo punto de no haber hecho explícito, se hablaba de una recomendación, y esto que quede una recomendación para todos los congresistas, aunque el código no lo dice explícitamente. En el momento de presentar un proyecto deberíamos hacer explícito ya, y no esperar a la discusión o al debate. Todos deberíamos hacer explícito al momento de presentar si es que ese proyecto de ley va a beneficiar económicamente, como dice allí, o de alguna manera a un familiar en forma personal. Esa era mi posición, por lo cual yo firmé con reserva. Pero repito una vez más, se me ha acusado de tibio, ¿no?, por no defender una posición. Lo he hecho por respeto a la democracia y a una decisión democrática por mayoría de la comisión. Y creo que todos tenemos que aprender a respetar las decisiones mayoritarias en un régimen democrático como el que vivimos. Muchas gracias, señor presidente. Y aprovecho, ya son las 11:25 de la noche. ¿Por qué no damos por terminado el debate y vamos a la votación de una vez? Congresista Martín Belaúnde, tiene usted la palabra. Orden en la sala, silencio en el pleno para que me dejen hablar. Bien, yo hice una pregunta y me ha sido contestada, al menos esquemáticamente. El señor Díaz Canseco, a través de su hija y de su esposa, tenía un control indirecto sobre alrededor de 120.000 acciones de inversión. Según se me ha indicado, esas acciones valían algo así como 5.64 el día en que presentó su proyecto de ley. Algunos días después, la cotización de esas acciones se elevó a 5.94 y me dicen que ahora estarán en el orden de los 11.60. O sea que en el proceso, en el tiempo, se han incrementado de valor alrededor de 5 soles por acción. Pues bien, en la bolsa usted puede tener, el inversionista, el especulador, quien fuere, puede tener lo que se llama una ganancia potencial, como también puede tener pérdidas potenciales. Pero las ganancias como las pérdidas solo se entienden hechas cuando se realizan, y solo se realizan cuando se venden. Mientras tanto, no hay nada más que una potencialidad de ganancia o de pérdida. Tengo entendido que esas 120.000 acciones que tendrían una ganancia aparente de 5 soles por acción, o sea, aproximadamente 600.000 soles, aún no se han vendido. Por consiguiente, el supuesto beneficio no ha sido hecho. Por lo tanto, no se ha presentado el supuesto en virtud del cual se obtiene el lucro. No teniéndose lucro, entonces no se cumple teóricamente el objetivo del reglamento. Entonces, esto creo yo que hay que tenerlo en cuenta, como que también hay que tener en cuenta la circunstancia de que el señor Díaz Canseco ya no sería apoderado de su exesposa y de su hija. Del amigo nunca fue apoderado. Entonces, estamos en una situación de que no han ocurrido esos supuestos de hecho. Ahora me dirán
que el diablo está en los detalles, pero así es. Con lo cual, yo no quiero decir que el señor Díaz-Canseco sea el diablo, no, simplemente aquí no se ha presentado ese detalle. Lo único que yo me felicito, y felicito al señor Díaz-Canseco, es que sea una suerte de tardío converso a los beneficios del sistema capitalista. Muchas gracias, señor. Congresista Aguinaga, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Han transcurrido varias horas de debate y cada vez nos queda más claro que asistimos a un cortejo de la doble moral. Por un lado, tenemos al moralizador, al paladín de la honestidad, que cuando es confrontado a una realidad innegable, salen pues aquellos corifeos que hablan de principios, pero principios que no tienen ningún sustento, que son excusas inconsistentes. Y siempre este estándar de la doble moral presentan situaciones. Cuando vemos, por ejemplo, la existencia de un gran genocida, ¿no es así? Y hablamos, y me refiero a Fidel Castro. ¿Pero qué cosa es para ustedes Fidel Castro? Luchador social. Pero sin embargo, cuando vemos que hay un verdadero luchador que derrota el terrorismo, ahí sí le ponemos autoría inmediata y lo condenamos a prisión. Esa es la doble moral que tenemos que erradicarla para siempre. Y hoy día más que nunca, porque aquí hay una realidad de la cual no podemos extraernos por más que haya gente que venga y hable pues de un currículum de asesor de sindicatos. Y yo cito un solo hecho, señor Díaz-Canseco, y con todo respeto y con toda claridad. Cuando usted preside la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, su asesor, el señor Berkemeyer, al cual usted felicita, concluidos estos informes el año 2002, el año 2005 presenta este proyecto de ley para el canje de acciones de inversión a acciones comunes. Este proyecto, que es el presentado del año 2005 y que luego se vuelve a representar y que es exactamente copia al proyecto de Berkemeyer, el 564 del 2011. Acá hay una persistencia en una situación que en usted tenía que haberla puesto de costado, porque venía justamente de investigar delitos de esta índole, y usted, de seguro, que si alguno de este grupo parlamentario o alguno de este gobierno hubiera realizado lo mismo que usted ha hecho, ya lo hubieran puesto en el cadalso y lo hubieran colgado en lo más alto del mástil de acá del Parlamento. Esa es la realidad, esa es la doble moral. Y por eso es que nosotros insistimos que acá hay falta ética y hay corrupción. Por allí también alguno de sus áulicos dice: no se agrava el bien común. Por supuesto, no se agrava el bien común, pero también es cierto que sí se levanta el beneficio personal. Eso es innegable. Eso es una realidad a la cual estamos confrontados. O también que se use como excusa. Hemos presentado algunas empresas, Milpo, Buenaventura, Argentia, que han hecho este cambio de acciones. Pero este cambio de acciones
lo han realizado por una buena práctica corporativa. No lo han realizado como mandato de una ley direccionada, de una ley tramposa para beneficio personal. Y cuando aducen de que no se ejecutó la ley, no hay delito. La circunstancia temporal que el proyecto de ley no haya sido agendado, de ninguna manera enerva el hecho cierto que presentó el proyecto de ley consciente en sus acciones. Y justamente como tenía estas acciones, a conciencia que se presente este proyecto de ley, no podemos negar que no hay conflicto de intereses. Negarlo es ir contra la corriente de la realidad. Dele tiempo, por favor. Yo le pediría, señor presidente, por favor, he visto una señora que me antecedió y justamente iba a pedir una sanción para el relator porque mañosamente le añadía de minuto en minuto. Y acá queremos equidad, igualdad y no falta de respeto al Congreso como lo ha realizado el señor relator. Permítame continuar, por favor. Entonces, el hecho, la circunstancia temporal de que el proyecto de ley no haya sido agendado, no enerva para nada que el haberlo presentado teniendo propiedad de acciones, por supuesto que es una falta ética, sancionable conforme al Código de Ética y conforme lo hemos escuchado justamente a través del dictamen en mayoría. Pero aquí el conflicto de intereses, en verdad, no es tanto por el problema de los familiares, que sí lo hay, pero es más importante porque aquí ha habido una actuación como operador de un tercero. Aquí se ha convertido en el protagonista principal de un libreto que le ha redactado un tercero. ¿Y quién es ese tercero? Justamente el asesor en la Comisión de Delitos Financieros, que él más que nadie estaba en la obligación ética, moral y de principios de justamente no solamente luchar contra la corrupción, sino no meterse en los cauces de la corrupción o no aprovecharse de una situación de persecución política para justamente enfrascarse y colocarse allí como bondadosamente se podría decir un regalo de Navidad. Aquí el gran beneficiado, y quitando a la familia del señor Díaz Canseco, es el señor Óscar Berquemelle Prado, quien realmente es el actor principal y el titiritero de este proyecto tramposo que felizmente el Congreso de la República y que ya en su momento el Poder Ejecutivo lo observó en febrero de 2006 cuando fue aprobado en la Comisión Permanente. Por eso yo también retomo las palabras bíblicas que dijo Pedro Espadaro: por sus acciones los conoceréis. Muchas gracias, presidente. Congresista Tapia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera manifestarles de que en un momento se dijo que aquí hay mucha ignorancia. No me parece prudente ese tipo de expresiones, ¿no? Porque tenemos que merecernos respeto. Desde la mañana hemos dicho, estamos tratando el tema de anticorrupción, principios, valores, etcétera. Y es un momento muy propicio para dar un gesto político al país, dado el momento en que está pasando el Congreso. La imagen que tiene, la credibilidad ante el país no es el óptimo y nosotros estaríamos contribuyendo a esto. Se habló en un momento también de que habría una persecución política. Yo al congresista
Díaz-Canseco, le tengo mucho respeto. Quiero decirle que acá no se trata de temas de derechas o de izquierdas. Aquí se trata de un tema puntual, ¿no? Como es el hecho de el canje de acciones de inversión por acciones comunes. Y quiero decirles también que aquí pasa exactamente lo que en un momento votamos por el congresista Amado Romero, que se le suspendió 120 días. Un momento también el congresista Hernán Latorre dijo, aquí pues actuó de buena fe pues, pero aquí vemos un tema muy puntual, como cuál. Tenemos de que en su momento las acciones valían 5.6. Se ingresa este proyecto, las acciones inmediatamente 5.9 y las acciones el día de hoy están en 11.5. Eso implica que si hubieron 112.000 acciones, prácticamente ahora, esos 100.000 que era, se convirtieron ahora en 550.000 soles. Eso es la realidad, ¿no? Y aquí también quiero decirles un tema muy importante, de que no se trata, obviamente, de persecución política. Cuando uno, prácticamente es un tema de la cuestión bursátil, cuando ingresan ese proyecto, inmediatamente se genera pues una expectativa, una especulación, y es así lo que se produjo, ¿no? Inmediatamente el aumento de esta acción, del valor de estas acciones. Por tanto, presidente, yo considero de que también acá se ha mencionado de que existen opiniones de la Bacus, donde dice bien claro que podría generar un incremento sustancial del precio de las acciones. También de la Superintendencia de Mercado de Valores, donde justamente se le da un poder. El hecho de tener un poder de parte de estas terceras personas prácticamente te da opción a que tú seas parte de la administración y puedas intervenir y votar en las juntas. Entonces, también otro tema importante es de que se habría infringido pues el tema del principio de transparencia, que lo dijo en su momento el congresista Lai. Y otro tema es el tema del artículo 4 literal E del Código de Ética, que establece que en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá ser explícita tales vinculaciones. La norma demanda hacer explícita la vinculación desde el momento en que existe la posibilidad de un beneficio, y no solamente al comprobarse un beneficio concreto. Es decir, basta la posibilidad de un beneficio personal o familiar para que sea obligatoria la declaración de las vinculaciones que hubiesen. Presidente, prácticamente quiero concluir diciendo que aquí efectivamente se habría producido pues un conflicto de intereses cuando uno presenta un proyecto y esto va a beneficiar a terceras personas, e incluso esto pues es meritorio incluso hasta de una acusación constitucional que fácilmente puede verse en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Quiero decirle, presidente, de que en el marco de que estamos para recuperar, digamos, la imagen de nuestro Congreso, demos también un gesto político y también no tratemos pues solamente de encubrir cierto tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a todos hay que medirle con la misma vara, en el marco de la equidad, de la justicia, de la transparencia y decencia y honestidad. Por eso, presidente, considero de que acá habría un conflicto de intereses. Muchas gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Lai Sun, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria. ¿Cómo se llama?
¿El otro cómo se llama? Sí, conforme lo manifestado por el congresista. Congresista Lai Sun, ¿puede manifestarse, por favor? No, perdón, señor presidente, yo he delegado para esta sesión al secretario de la comisión, congresista Juan José Díaz Dios. Congresista José Díaz, tiene usted la palabra. ¿Pide usted? Congresista, Congresista Díaz Canseco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero dejar constancia que había solicitado la palabra al presidente y que no he respondido cantidad de cosas para responderlas en esta intervención. Antes de que hable el hoy presidente de la comisión. En primer lugar, señor presidente, el señor Lai ha dicho que el informe de la Secretaría Técnica es el informe de la Secretaría Técnica, pero que lo que decide es el voto de los parlamentarios. Yo tengo acá el acta, señor, de la sesión de la Comisión de Ética. Y en el acta de la sesión de la Comisión de Ética dice, el punto 1, hay que recoger de la investigación, establecer si el congresista Javier Díaz Canseco al presentar el proyecto de ley 564 buscó beneficiar a su entorno familiar en lugar de pretender un interés general. Eso sería básicamente. Entonces, el informe técnico dice que no ha habido esa intención. Los que estén de acuerdo con eso votarán sí. Los que estén de acuerdo, los que creen que ha habido una intención de beneficio, votarán no. ¿Cierto? Entonces, vamos a ese punto. ¿Está claro? Ok. Los que estén de acuerdo que no ha habido la intención del congresista al presentar su proyecto de ley de beneficiar a sus familiares, los que estén de acuerdo levanten la mano. 2. Muy bien. ¿Quiénes? El congresista Valencia y el congresista Lai. ¿Van a decirnos ahora, señor, que los votos de ética se definen por mayoría? La comisión puede tener una votación por mayoría, pero el voto ético de cada persona no se sujeta a una mayoría, se sujeta a su concepción ética. ¿O ahora se trata, señor, de que la concepción ética cambia en función de la mayoría? Esto me parece un hecho muy peculiar y muy curioso, y quiero dejar constancia de eso, porque los principios éticos se definen hasta el final, se defienden hasta el final, y no se requiere ser mayoría para defender una visión ética determinada. Segundo lugar, se ha dicho que el proyecto de ley que presenté ha tenido la extraordinaria habilidad de subir el precio de las acciones de inversión.